Estudio panorámico de la Biblia, carta a Filemón. Nombre del libro, en castellano, Epístola del apóstol Pablo a Filemón. Filemón es la carta más corta de Pablo en el Nuevo Testamento y es la más personal de todas sus cartas. A pesar de que en cada una de sus cartas hay notas personales de un tipo u otro, la carta a Filemón se caracteriza por ser totalmente personal. Pablo no está tan preocupado por la doctrina como por el individuo, pero incluso en este caso la doctrina es puesta en práctica y es aquí en donde la llanta se encuentra con la pista. El motivo de la carta encuentra a Pablo intentando navegar en aguas difíciles. Él tiene dos amigos, uno de los cuales ha agraviado en gran medida al otro, y Pablo está tratando de reconciliarlos en el amor cristiano. Es importante conocer el contexto al tratar de entender las escrituras y en el caso particular de la carta a Filemón es absolutamente esencial para poder comprender la carta. La iglesia de Colosas había sido fundada por Epafras, Colosenses 1, 7 y 12, quien se convirtió en Éfeso bajo el ministerio de Pablo. La iglesia primitiva se reunía en casas, no en templos. Filemón era un hombre acomodado y la iglesia se reunía en su casa. Filemón tuvo un esclavo, Onésimo, útil en griego, quien le robó y huyó a Roma. En Roma termina preso y es alcanzado por Pablo para Jesucristo. Onésimo sirve a Pablo en la prisión. La iglesia de Colosas atraviesa por problemas doctrinales y Epafras viaja a Roma para consultar personalmente con Pablo. Al ver a Pablo reconoció a Onésimo, al cual conocía de la casa de Filemón, pues la iglesia de Colosas se reunía allí. Pablo había discipulado a Onésimo y le era muy útil en la cárcel y quería mantenerlo con él, pero era propiedad de otro hombre, Filemón, a quien conocía. Dios sacó a la luz el pecado de Onésimo. Resultó que Onésimo era esclavo, ladrón, fugitivo, mentiroso y había perjudicado a un cristiano de buen testimonio, Filemón. Pablo envía a Onésimo de vuelta a Filemón con una carta. También llevaba las cartas de Colosenses, Efesios, Filipenses, escritas desde la prisión en el año 60 y 61 después de Cristo. Onésimo llegaba con la recomendación, la garantía y la bendición de Pablo. ¿Cómo respondería Filemón? ¿Lo haría con el amor de Cristo? Divisiones de Filemón, 3 divisiones. Acción de gracias, versículo del 1 al 7. Intercesión por Onésimo, versículo 8 al 16. Confianza en Filemón, versículo 17 al 25. Acción de gracias, versículo 1 al 7. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, reciban ustedes gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículos 1 al 3. Pablo está preso por predicar a Jesús, pero no se considera preso de los romanos. La carta es dirigida a Filemón, Apía, su esposa, y Arquipo, su hijo. Está de pastor interino en ausencia de Epafras. Colosenses 4:17. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones. Versículo 4. Pablo está preso, pero no se queja, da las gracias. Está agradecido a Dios por Filemón. ¿Eres una persona agradecida? Porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Versículo 5. El amor y la fe que tienes por Dios debe de reflejarse en las personas. Tu fe se demuestra en tus acciones y testimonio. Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Versículo 6. Ruego a Dios que al impartir tu fe a otros, ésta se apodere de sus vidas, al comprender plenamente que las abundantes cualidades que hay en ti provienen de Jesucristo. Versículo 6. La palabra participación viene del griego koinonia. Filemón da buen testimonio a todo el mundo. ¿Tienes buen testimonio? Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Versículo 7. Noten cómo el amor de Filemón reconfortaba los corazones de los hermanos y esto le traía gozo y consuelo a Pablo. Ojalá se diera lo mismo de nosotros. ¿Somos de bendición para los demás? Era costumbre de Pablo elogiar a los hermanos antes de jalarle las orejas. Intercesión por Onésimo, versículos 8 al 16. Por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Yo, Pablo, que soy anciano y además prisionero de Jesucristo, versículos 8 y 9. Pablo está diciendo, si quiero te lo puedo ordenar, pero prefiero pedírtelo. Pablo apela al amor y a la compasión de Filemón.
Pero Pablo le recuerda que tiene cerca de 60 años y ha experimentado muchas pruebas y maltratos en nombre de Jesús. Pablo haría lo que estaba a su alcance para defender a Onésimo, no al que robó y engañó a Filemón, ese hombre ya había muerto, sino al Onésimo nacido de nuevo, y eso es precisamente lo que hizo. Te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Versículo 10. Onésimo le robó a Filemón y huyó. ¿Te ha robado alguna vez? Onésimo se convirtió en la prisión por la predicación de Pablo. Ver 1 Corintios 4:15. La esclavitud era políticamente aceptada en esa época. El cristianismo eliminaba todas las diferencias, pero era un grupo insignificante. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Pablo apela a la bondad de Filemón, a su autoridad apostólica y a la conversión de Onésimo para solicitarle lo siguiente. En otro tiempo te resultaba inútil, pero ahora te es útil a ti y a mí. Vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí. Quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio en tu lugar. Versículos 11 al 13. Dios nos cambia de inútiles a útiles. Pablo le remite el caso para que Filemón lo vea. Pablo deseaba conservarlo y como Filemón estaba en deuda con él, probablemente por su salvación, a lo mejor lo devolvía para que pueda servir a Pablo en su lugar. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Filemón 1:14. La pena que le tocaba legalmente a Onésimo era la muerte, y él no tenía interés en volver a Colosas. Pablo lo convence que es lo correcto delante de Dios. Filemón podía ignorar el consejo de Pablo o considerarlo. La tradición dice que Onésimo fue perdonado y devuelto a Pablo. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como un esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como un hermano amado, de manera especial para mí, pero aún más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Filemón 1:15 y 16. La pérdida económica palidece ante la ganancia inconmensurable de la salvación. El ladrón esclavo viene arrepentido a ponerse en las manos de su amo. Filemón pudo protestar cuando le robaron, siendo él un hijo de Dios. Onésimo hubiera deseado no tener que volver y así no lidiar con su vergüenza y probablemente sentencia de muerte. Si Filemón lo perdonaba, estaría dejando un mal precedente para otros esclavos. Ni Filemón ni Onésimo entendieron que la desgracia sería usada por Dios para su bien. Solo vemos una parte del cuadro, Dios lo ve todo. No desmayes. Confianza en Filemón, versículos 17 al 25. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo, y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Así es, hermano, permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. Versículos 17 al 20. Pablo tenía confianza que cuando él y Onésimo hicieran lo correcto, también lo haría Filemón. Pidió a Filemón que lo recibiera como si fuera él mismo. Incluso Pablo se ofreció a pagar la deuda del robo de Onésimo. Filemón estaba en deuda con Pablo, pues fue a través de su ministerio que se había salvado. De la misma manera en que Dios nos recibe como si fuéramos Jesús, así Filemón recibiría a Onésimo como si fuera Pablo. La Biblia nos enseña que debemos perdonar a quien nos dañó, robó o mintió. No te hagas daño al no perdonar. Sé libre. Te he escrito porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que yo te pido. Versículo 21. Es como si Pablo le dijera, sé que lo harás, no solo le darás el perdón, sino su libertad también. El mensaje cristiano de amor y perdón realmente te hará libre. Prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les conceda verme. Versículo 22. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Versículos 23 al 25. Ignacio en sus escritos nos informa que Onésimo terminó siendo pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo esperaba visitar a Filemón pronto. No sabemos si esto ocurrió y le envió saludos de diversas personas.
Onésimo tenía que hacer lo necesario para lograr la restauración con Filemón. ¿Hay alguien que merezca una restitución de nosotros? La enseñanza de la Biblia y nuestras acciones deben ir de la mano. Si buscas o debes el perdón, dalo. No es fácil vivir nuestra fe, pero vale la pena. Si Dios te ha mostrado algo que tienes que hacer, ¿qué te detiene? El Señor te dará las fuerzas. Hazlo. Amén.